y es un placer poderles presentar a Yorladis Alzate Gallego, que antes de cederle la palabra me gustaría contarles acerca de su trayectoria. Ella es ingeniera de sistemas de la Universidad Antonio Nariño, es especialista en pedagogía crítica del Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico, es magíster en gestión de la tecnología educativa en la Universidad de Santander, tiene experiencia docente de 21 años, ha laborado en diferentes niveles de educación como primaria básica, educación para el trabajo y actualmente en educación superior. Desde el año 2014 es profesora e investigadora en los programas de licenciatura en la Facultad de Educación, es tutora de trabajos de grado a nivel de pregrado y jurado evaluador, y su interés investigativo se enfoca en el área de la tecnología, la innovación educativa y la internacionalización del currículo. Bienvenida, es un placer que nos pueda acompañar y esté aquí con nosotros Yorladis Alzate Gallego. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Miriam. Muy buenos días para todos y para todas. Bueno, es un placer y un gusto poder compartir con ustedes. Estuve desde que iniciaron, pues escuchando la presentación de los diferentes campus de Xochicalco, muy bonitos. Se antoja ir a conocerlos. Bueno, en esa oportunidad estoy con ustedes para compartir un poco sobre el tema de lo que es el aprendizaje híbrido. Entonces, muchísimas gracias pues, por la atención y espero que esta conferencia sea de mucha ayuda para ustedes. Voy a compartir entonces pantalla para que podamos iniciar. Bueno, entonces el título de esta práctica es Metodologías activas en ambientes híbridos de aprendizaje. La idea es que podamos entonces hacer un recorrido acerca de diferentes conceptualizaciones alrededor de lo que es la educación virtual, la presencialidad asistida con TIC y cómo llegamos a ese tema del aprendizaje híbrido, que ustedes comprendan un poco y se familiaricen, me imagino que algunos ya lo están, con las funciones y los roles en este tema del aprendizaje híbrido y que conozcamos algo de las metodologías activas en esos modelos. Bueno, entonces para iniciar yo quiero invitarlos a que pues interactuemos un poco para poder conocerlos un poquito más de cómo, sobre todo conocer esa experiencia que con esta bendita pandemia pues nos vimos todos como abocados, ¿cierto? No nos esperábamos que la pandemia nos fuera a llevar a generar otros roles a nivel de educación y a generar otros espacios diferentes pues a los que estábamos acostumbrados como era la presencialidad. Entonces yo los invito a que ingresen al menti.com, este es el código que les va a pedir, o que con sus celulares puedan leer el código QR y podamos responder algunas preguntas. Muchas gracias por colocar ahí en el chat ya, el favor. Bueno, voy a trasladarme al Menti para presentarlo y bueno, vamos a hacer básicamente dos preguntitas. Entonces, en la primera pregunta es que me compartan con una palabra qué significó para ustedes esa enseñanza del año pasado, de pronto a inicios también de este año, a través de esa virtualidad. Bueno, reto, quedó bien grande la palabra y exactamente, ha sido un reto. Ya tenemos un participante. Entonces los invito y las invito a que vayamos ingresando. En el chat está el link para que puedan ingresar más directamente, ¿cierto? De una manera directa. Muy bien, resiliencia, nos escriben en el chat. También pueden escribir en el chat si se les dificulta. Muy bien. Bueno, acá vamos interactuando. Me dicen que un aprendizaje. Bueno, frustración, sí, también. Son muchos sentimientos, yo creo que tuvimos encontrados en ese momento. Adaptación, innovación, conocimiento. Volver, yo creo que nos tocó a todos los profes reaprender, ¿cierto? Volver a aprender. Olvidar lo que sabíamos y volver a aprender nuevas cosas. Bueno, adaptación, muy bien. Pueden escribir también en el chat, es importante que acá nos podemos desahogar, a ver qué fue lo que sentimos en ese momento. Cambio, innovar, confrontar, dislocación, evolución. Muy bien. Bueno, son muchos los sentimientos, ¿cierto? Lo que nos generó este tema de la pandemia. Las instituciones educativas, podría decirse que
a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, no estábamos adaptadas para este proceso de esa manera como tan rápida y tan rápida y tan disruptiva que nos llegó, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces aquí hay muchos sentimientos, planear nuevas estrategias, adecuarnos, y ese tema de adaptación y la adecuación yo creo que sigue, ¿cierto? Nos seguimos adaptando y adecuando porque ahora se viene esta modalidad del aprendizaje híbrido que para muchos puede ser nuevo. Entonces seguimos en ese proceso, sigue habiendo retos, sigue habiendo aprendizaje, sigue habiendo adaptación, sigue habiendo esa adecuación, ¿cierto? Cambios. La idea es que esas confusiones que hemos tenido con la charla, pues, digamos, se resuelvan un poco más y ustedes puedan como entrar un poco a este modelo con muchas más herramientas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Permítanme, yo salgo de acá para avanzar. Bueno. Entonces se viene el tema del aprendizaje híbrido, ¿cierto? Muchos acá ya están respondiendo, muchas gracias. Entonces, ¿qué será lo más retador en este ambiente? Transmitir correctamente la información, bien, el tiempo, resiliencia. Esa resiliencia será de parte del estudiante, me pueden escribir al chat, o de parte del profe, o ambos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mayor esfuerzo. Bueno, es posible que haya mayor esfuerzo. La idea es mirar estrategias que minimicen el esfuerzo del docente, ¿cierto? Que podamos aprovechar como el tiempo. Atender a los escenarios al 100%. Ajá, paciencia, mucha paciencia. Mientras nos adaptamos. Una vez nos adaptemos, ya uno va organizando mejor su tiempo y mejor las actividades. Bueno, captar la atención del estudiante. Muy bien. Nos hablan acá de comunicación, interacción, adaptación. Bueno, vuelve y juega por ahí la paciencia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esos aportes que son bien importantes ahí, que los podamos expresar de alguna manera, ¿cierto? Retener la atención. Bueno, entonces vamos a mirar a raíz de eso que ustedes colocan, de cómo para ustedes fue ese momento de la pandemia y ahora el reto que tenemos de afrontar este tema del aprendizaje híbrido que, digamos, no es opcional, sí o sí tenemos que adaptarnos a lo que hay en el mundo, ¿cierto? Esto es lo que tenemos ahora y muy seguramente es lo que vamos a seguir teniendo y no sabemos cómo se vaya a comportar ese tema de la pandemia, entonces hay que estar preparados para lo que se pueda venir. Entonces, regreso a la presentación. Muchas gracias por esos aportes. Muy bien. Entonces, vamos a mirar un poco qué es eso de la educación virtual, cuáles son esas características de la educación virtual y cómo a poco este tema de la educación virtual se ha ido transformando y ha generado otras modalidades. Pues entonces, la educación virtual tenemos en el presente que es un tipo de enseñanza y aprendizaje que se da 100% en la nube, en el ciberespacio. Ese es el aula de clase, la virtualidad, el ciberespacio. En este tema de la educación virtual, con la que, entre comillas, hablo entre comillas y ahora les digo por qué entre comillas, nos enfrentamos el año pasado en pandemia. Allí se dieron muchos cambios, ustedes lo reflejaron ahorita en lo que escribieron, ¿cierto? Se dieron muchos cambios en cuanto a cómo le entregábamos la información a los estudiantes, cómo nos comunicábamos con ellos, ¿cierto? La comunicación era a través de plataforma, en muchos casos a través de WhatsApp, no sé si me quieran escribir también por el chat cómo se comunicaban. Yo quiero contarles acá en Colombia, yo enseño en la Universidad Católica de Manizales y preparo estudiantes para ser docentes. Algunos ya son normalistas, tienen su formación, pero se quieren especializarse un poco más, ¿cierto? Formalizar más sus estudios. Y como lo escriben acá por WhatsApp, exactamente. Entonces ellos me cuentan, sobre todo cuando son estudiantes, profesores de zonas rurales. Me decían, profesora, ha sido muy duro porque nos toca muchos, ni siquiera por WhatsApp pueden, porque no hay conectividad. Entonces el profesor tiene que llamarlo. De hecho, tengo un estudiante en estos momentos que aún le toca llamar niño por niño, telefónicamente,
y explicarle por teléfono la clase. Yo no, o sea, me parece una valiente, o sea, que tenga que hacer eso, tiene pocos niños, pero es mucho más, digamos, frustrante hacer estas llamadas. Vemos que acá en el chat también lo coloca, que les ha tocado por teléfono, o sea. Conclusión, como docentes nos ha tocado y nos seguirá tocando reinventarnos por nuestros estudiantes, que es la razón de ser de nosotros los educadores. Entonces, en esa virtualidad no hay un contacto físico, ¿cierto? No hay contacto físico y eso genera frustración. Supongo que también por eso ustedes muchos colocaron eso. En esa educación virtual no es necesario, entonces como no hay contacto físico, no es necesario que haya un tiempo específico, no es necesario que haya un espacio específico para el aprendizaje. El estudiante se conecta en el momento que lo desee, se conecta donde él quiera desarrollar sus estudios. Los encuentros son asincrónicos, generalmente son asincrónicos, muy escasamente se hacen encuentros sincrónicos y cuando se dan son voluntarios. El estudiante ingresa si lo considera necesario. Bueno, en esa modalidad, que también tiene que ver con la educación a distancia, hay modalidades de educación a distancia que tienen un porcentaje de virtualidad muy alto, pues prima el tema del entorno económico, social y político. Lo que ha hecho la educación virtual es democratizar el acceso a la educación, ¿cierto? No todos los estudiantes pues pueden desplazarse o no todas las personas se pueden desplazar, entonces eso ha generado la educación virtual, una democratización. Bueno, esto es entonces la educación virtual, ¿cierto? Para la educación virtual hay que tener todo un modelo pedagógico orientado a este tipo de las enseñanzas, que fue lo que nos sucedió, o sea, llegamos a la educación virtual, nos tocó educación virtual, pero no estamos preparados. Pero bueno, no, la educación virtual tiene muchas ventajas también, o sea, ¿qué beneficios puede generar? Entonces genera diferentes beneficios. Hay flexibilidad en el proceso formativo, porque como el estudiante no necesariamente tiene que estar siempre conectado con su docente, él puede volver a mirar los temas, repasarlos, retroalimentarse de lo que el docente le diga de manera asincrónica. Entonces hay una flexibilidad en el proceso formativo y pues se adecua a esas necesidades de los estudiantes. Se aprovechan esas posibilidades de la sociedad digital. Nosotros hemos escuchado, no sé si ustedes hayan leído o hayan escuchado el tema de las competencias digitales. Entonces, se habla mucho de la competencia digital, pero ya en ese tema de la virtualidad y lo que nos encontramos, ya es sí o sí, debemos ser competentes digitalmente. Y ahora vamos a ver qué son esas competencias digitales. Por ejemplo, muchas gracias nos ponen en el chat de que en la comunicación a distancia, algunos alumnos y maestros viven en comunidades rurales y eso no permite que tenga buena conexión o no cuentan con ella. Sí, total, acá en Colombia es total. Cuando ya son zonas rurales, es muy complejo si no hay conectividad. Entonces el docente tiene que desplegar otra serie de cuestiones, de hacerle llegar las guías a los niños, o como hablábamos de las llamadas telefónicas, es más complejo. Bueno, entonces volviendo al tema de la competencia digital, se hace necesario empezar a conocer cuáles son esas competencias digitales, cómo sé que tengo que empezar a buscar información en la nube, cómo me debo volver como docente, un docente creativo, un docente comunicador, pero el estudiante también adquiere ciertas competencias digitales. Se rompen todas las barreras de espacio y de tiempo, no necesariamente, como le decíamos ahora, necesito un espacio, ¿no? Yo puedo trabajar desde mi casa, estudiar desde un centro comercial, bueno, puedo desplazarme desde diferentes lugares. Y se favorecen muchos temas de la autoformación, la automotivación, el autocontrol, que digamos que a nivel de los estudiantes más chicos, pues es más complejo. A medida que el estudiante pues va, digamos, va estando en una edad más grandecita, pues es más fácil que maneje ese tema de los hábitos. Bueno, ahora bien, con todo el tema de la pandemia, se empezó a hablar mucho más de la presencialidad asistida por tecnología, que no es un tema nuevo, pero digamos que con todo esto del virus y todo, se empezó a hablar más de esa presencialidad asistida por tecnología. Por ejemplo, aquí en Colombia, era muy delicado de hablar de educación virtual, a pesar de que estábamos en la virtualidad, ¿cierto? Por eso digo entre comillas, porque a nivel normativo, las universidades
incluso las instituciones educativas de primaria, de secundaria. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos la preparatoria acá, sería el nivel de la media básica. Lo llamamos la media básica. Entonces, no se podía hablar de virtualidad, porque podrían incluso las instituciones enfrentarse a demandas. Entonces, se empezó a hablar de aprendizaje remoto o de presencialidad asistida por tecnología. Entonces, esa presencialidad asistida por la tecnología lo que utiliza es esos beneficios de la parte tecnológica para llevar un proceso formativo de forma presencial. Lo que estamos haciendo nosotros acá podría ser una presencialidad asistida por tecnología, ¿cierto? Estamos presencialmente, pero en un espacio, digámoslo, virtual, pero la tecnología es la que media nuestra comunicación y nuestro encuentro. Entonces, de esa manera, en la Universidad Católica se empezó a hablar de esa presencialidad asistida con TIC y se definió como una estrategia innovadora que tiene unas características específicas y es que tiene que tener una adaptación didáctica y pedagógica, ¿cierto? Porque no podemos trasladar la clase tradicional que damos en el aula a una clase donde la mediación van a ser las tecnologías. Hay que hacer toda una adaptación y ustedes lo decían ahora como reto. Entonces, ¿cómo vamos a atraer la atención perdón, de los estudiantes? ¿Cómo captamos esa atención? ¿Cómo nos comunicamos? Entonces hay que hacer todo un proceso de adaptación didáctica y pedagógica. Esos ambientes de formación tienen que ser flexibles, acá se favorece mucho la personalización. Es muy frustrante para un estudiante en este tipo de modalidades que el docente le coloque diferentes actividades y no reciba retroalimentación, porque a nivel emocional se viven otros tipos de, digamos, valga la redundancia, de emociones en los estudiantes cuando no está de una manera presente con sus compañeros, con sus pares, cuando no se relaciona con ellos. Entonces, si a eso le sumamos que el profesor no retroalimenta, entonces eso va a generar una desmotivación y sabemos que la motivación es el factor principal para que se dé el aprendizaje. Entonces, los procesos deben ser muy personalizados, debe haber una muy buena comunicación entre el docente, entre docente-estudiantes, entre estudiantes-estudiantes y entre toda la comunidad, ¿cierto? Bueno, por acá en el chat estoy viendo que nos escriben más información. Bueno, algo que sucede en la comunicación a distancia. Ah, no, por acá. Hay quienes no cuentan con lo mínimo para llevar el trabajo en línea. Sí, es complejo. O sea, a nivel de la institución puede generar obviamente toda la infraestructura, pero pues también hay que contar con lo que el estudiante tiene para que el docente pueda generar como esas prácticas. Entonces, bueno, esta es como la definición esta es la definición que desde la Universidad Católica se le dio a la presencialidad asistida con TIC. Ahora, ¿qué características tiene esta presencialidad? Pues que las clases son presenciales o sincrónicas, presenciales pues mediadas por las TIC o sincrónicas con diferentes plataformas que ustedes también tienen como el Meet, como el Zoom, como Microsoft Teams, plataformas que permiten que la clase se pueda grabar para luego proporcionarle al estudiante y que la pueda volver a ver, plataformas que tienen pizarra para que uno pueda simular el tablero. Entonces no puede ser tampoco cualquier plataforma con la que vayamos a trabajar, tiene que ser una plataforma que ofrezca ese tipo de características. Los contenidos que vamos a orientar deben quedar plasmados en alguna plataforma. Puede ser Google Classroom, nosotros manejamos Moodle, está el Blackboard, está el Canva, bueno, diferentes herramientas. Las clases son sincrónicas y aquí hay que tener mucho cuidado, pues esto ya depende mucho de las instituciones educativas. Y es que inicialmente, de hecho acá nosotros capacitamos a algunos colegios también nuestra universidad es una universidad católica que pertenece a una comunidad dominicana y nosotros capacitamos profesores de varios colegios de la comunidad. Y se veía mucho eso. Entonces, los horarios de las clases sincrónicas son iguales a los dispuestos en la clase presencial. Pero hay que tener mucho cuidado en la forma en que se lleva la clase. O sea, preferiblemente que la intensidad horaria sea menor y que el estudiante pueda ir a su casa o pueda, en ese momento que trabajamos con la presencial asistida, pudiera estar en su casa desarrollando algún tipo de trabajo, pero sin estar tan conectado. Porque sabemos que después de 20 minutos la atención disminuye. Entonces es muy complicado tener a un estudiante mucho tiempo conectado porque va a llegar un momento donde incluso nos van a apagar la cámara. Yo creo que a ustedes les ha pasado que uno entra como a la zona de espiritismo, ¿cierto? A preguntar, por ejemplo, no sé, Carlos, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y el estudiante no responde. Pues uno lo ve conectado, pero uno no sabe si está o no está.
Entonces puede llegar el momento donde incluso nosotros, yo creo que a nosotros nos ha pasado como adultos, en reuniones muy extensas, que uno ya no quiere estar. O sea, uno apaga la cámara y puede irse a hacer otra actividad, pero aparentemente estoy. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tiempo en que tenemos a nuestros estudiantes conectados. Y ahorita voy a pasar al tema de lo híbrido. Bueno, la parte de lo que enseñamos es teórico, pero también tiene que haber una parte práctica. Entonces tiene que existir esa, digamos, esa racionalización de lo teórico con lo práctico. No todo práctico ni todo teórico. Digamos, esa justa medida entre cada una de estas actividades. Bueno, importante acá los materiales y los recursos educativos con los que trabajemos. Importantísimo, y acá les hablaba de las competencias digitales, y es que esto ha generado o genera o debería generar en nuestros estudiantes una formación en competencias digitales. Entonces, nuestros estudiantes deberían ser más empoderados de su aprendizaje. Digamos que, no sé si me quieran contar también experiencias, hemos visto acá en Colombia, se ha visto un retroceso en la educación, porque nos hemos dado cuenta desde las experiencias que me cuentan mis estudiantes, como cuando ahorita están llegando a la presencialidad, los profesores, sobre todo en grados inferiores, se dan cuenta que los niños no leen tan bien o que los niños no, digamos, a nivel de tablas de multiplicar. Tenía el caso de un estudiante que me decía, profe, el estudiante cuando yo me conectaba era bueno, o sea, no le iba súper bien, pero cuando lo tenía ya en clase le empezó a ir muy mal y yo le decía, ven, pero ¿por qué tú cuando estabas virtualmente o sea, me respondías todo? Entonces ya el niño le dijo, eran niños. Pero lo que pasa es que mi mamá, cuando había un examen, ella me escribía un cartelito y me lo ponía al frente. Entonces la mamá le ayudaba, ¿cierto? Le hacía una ayuda educativa. Entonces, claro, el niño desde la virtualidad estaba muy bien en su aprendizaje, pero no estaba tan bien. Entonces, se ha visto acá en Colombia, no sé cómo estén allá, un poco de retroceso en esa parte del aprendizaje, porque toca trabajarle mucho a ese tema del empoderamiento y pues eso también tiene que ver mucho con los papás, ¿cierto? Con la parte de la familia que colabore en esa parte. Si ya no quieren escribir y eso es algo que hay que volver a retomar porque el lápiz y el papel no se pueden perder. Bueno, otra competencia importante es la ciudadanía digital y es que ellos tienen que aprender a que deben ser responsables en ese mundo digital, en que tenemos una identidad digital y esa identidad digital hay que cuidarla. Entonces, ¿cómo nosotros desde estas modalidades, a pesar de que vamos a dar cierta disciplina, cómo vamos a favorecer también que ellos digitalmente sean ciudadanos? Entonces, que conozcas cuáles son los peligros de las redes sociales, el buen uso de todo el tema de la información que ellos suben, que sean constructores de conocimiento. Aquí juega mucho el tema de la didáctica. ¿Cómo vamos a hacer entonces nosotros los profesores para no dar y dar información? No, yo doy algunos temas centrales, pero él tiene que construir. Constructor tiene que ser él. O construyo con sus compañeros o construyo con su profesor, pero que él sea el que construyó el conocimiento. Que sea un diseñador innovador. Entonces, ¿qué actividades le voy a colocar para eso? Un pensador computacional. ¿Por qué pensador computacional? Porque aplica mucho todo el tema de la lógica, del paso a paso, de razonar, de resolver, de la resolución de problemas, de sintetizar, que aprendan a sintetizar. Que sean comunicadores creativos. Se hablaba de que el estudiante, sobre todo los chicos, los jóvenes, tiene su propio lenguaje. Pues no sé si tengan también hay experiencias que comparten. Tienen su propio lenguaje y muchas veces cuando uno está con ellos, uno a veces no entiende lo que dicen. Entonces a uno como docente también le toca como ir adaptándose a ese lenguaje. Hoy utilizan mucho los famosos emoticones para expresar sus sentimientos, pero cuando se enfrentan a una comunicación, digamos, ya sincrónica, ya no quieren hablar. O sea, ya no es que no quieran escribir, no sé si les ha pasado. Entonces tampoco hablan. Entonces uno es buscando la manera de cómo generar estrategias para que participen dentro de las diferentes actividades. Ahora vamos a ver herramientas como para motivarlos a que participen. Bueno, y que sean pues colaboradores globales en todo ese tema de la internet. El acompañamiento entonces es muy importante, como les decía, súper importante que ustedes retroalimenten todas las actividades. Ahora, pasamos al modelo híbrido o también conocido como Blended Learning. Entonces, ¿qué es ese modelo híbrido? Es una combinación entre el modelo virtual y el modelo tradicional presencial.
En este modelo híbrido, entonces ya no hablamos de aprendizaje asistido con presencialidad asistida con las TIC, no, ya va a haber un espacio que es el que ustedes van a tener donde los estudiantes, una parte van a estar de manera presencial y los otros van a estar conectados y habrá intercambio. Entonces esto también se conoce como un ambiente híbrido de aprendizaje, donde se integran diferentes enfoques que también son opuestos. Entonces, ahora hay un aprendizaje formal y un aprendizaje informal. Hay experiencias, entonces van a haber estudiantes que van a tener sus experiencias en red, pero también experiencias presenciales. La enseñanza del profesor con sus estudiantes en clase es dirigida, pero con los que están conectados es autodirigida. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de referencias, entonces referencias digitales, pero también referencias que ellos puedan hacer a través de diferentes conexiones. Esa información, digamos que es algo actualizada. Álvaro Galvis Panqueva es un investigador, él se encarga de investigar todo el tema que tiene que ver con las tecnologías, con todo lo que tiene que ver con el diseño de software educativo. Él es un colombiano. Y en el 2018, en Medellín, la ciudad de Medellín, él dio toda una conferencia sobre todo el modelo híbrido de aprendizaje. Y nos planteaba cómo ese modelo híbrido de aprendizaje, me gustó mucho esta infografía para compartirla con ustedes, cómo en ese modelo de aprendizaje, perdón que silencio, se da un 70% de comunicación en la red. En un modelo presencial, el porcentaje es más bajo, hay un 30%, y es lo que usted le coloca de tareas al estudiante. En un modelo virtual es el 100%. En este modelo híbrido, entonces hay esa combinación de tiempos, de espacios, ¿cierto? De esos entornos de aprendizaje entre lo presencial y lo virtual. Los espacios de interacción son muy importantes. Entonces, acá hay que buscar, y recomendación es cómo esas estrategias que ustedes van a emplear en el aula, cómo van a hacer para combinar esa presencialidad con esa parte de la virtualidad. ¿Cómo van a organizar los grupos? Recomendación, van a hacer un trabajo en equipo. No hagan mezcla, o sea, no dejen solamente los presenciales y los virtuales, no. ¿Cómo manejamos para que tanto el estudiante que está conectado, el trabajo que va a hacer en clase, lo haga con alguien que está ahí presencialmente, ¿cierto? Hay que buscar esas herramientas. Entonces podemos hacer uso del WhatsApp si el estudiante tiene pues la opción del internet. Entonces, ¿cómo se pueden conectar o comunicar a través del WhatsApp para que puedan realizar el trabajo? La pedagogía que se utiliza mucho ya la parte del aula invertida. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, del flipped classroom. Entonces, no solamente está la convencional, porque ahí está el docente con sus estudiantes, pero también ese aprendizaje del aula invertida que favorece mucho estos modelos. Bueno, los medios para llegar al conocimiento. Entonces, hay diferentes medios. Entonces, está el expositivo, donde el estudiante o el docente habla, como estoy haciendo yo acá, pero también tiene que haber otros modelos activos, donde sea el docente da algunas instrucciones y el estudiante se va a trabajar con sus compañeros y después regresan, hacen una mesa, un debate, bueno, generan toda la parte práctica. En ese tipo también de aprendizaje, la experiencia, debe haber una experiencia de aprendizaje, que el estudiante sienta que está ingresando a una experiencia, no una simple clase, sino una experiencia de aprendizaje donde él va a ser ese protagonista de esa experiencia. Entonces, acá, dependiendo de la forma en que nosotros planeemos nuestras clases, pues no vamos a estar tan cargados con todo lo que normalmente los profesores tenemos, ¿cierto? El tema de calificar. Yo estaba escuchando ahorita una conferencia sobre la evaluación y cómo a veces nos cargamos con tantas actividades y luego tenemos una cantidad de evaluaciones para calificar, pero ¿cuál es el sentido de lo que le estamos dando a esas evaluaciones? Si es por simplemente una nota o qué proceso estamos realmente queriendo evaluar del estudiante. El entorno de aprendizaje, entonces, como lo decíamos, es el trabajo, en este caso sería el hogar del estudiante, ¿cierto? Es decir, el espacio y el aula presencial, que veo que pues hay muchas, a nivel tecnológico, están muy preparados para afrontar este tema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O puedo continuar? Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono, la escriben por el chat, como ustedes quieran.
Bueno, ¿cuál es la función entonces del profesor? En este ambiente híbrido de aprendizaje. Entonces, nosotros los docentes ya nos convertimos en mediadores. Entonces, mediamos, facilitamos, orientamos el aprendizaje. Debemos diseñar clases que se van a dar de forma presencial, pero también pero también debemos generar esos contenidos educativos en esos ambientes digitales. Somos diseñadores de experiencias de aprendizaje y eso es muy importante, es muy importante. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que he tratado de involucrar en mis clases es la parte que manejan los de publicidad. Ustedes han visto cuando sale una propaganda, una publicidad en televisión y uno ve un producto, la mayoría de las personas cuando ve el producto quiere comprarlo. ¿Quién me dice por qué? O sea, ¿qué nos mueve a nosotros el querer tener un producto que salió en televisión y que luego queremos salir a conseguirlo? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que nos mueve? Quiero que me escriban o que me hablen. ¿Qué será? ¿O por qué compramos las cosas? ¿Por qué adquirimos productos o servicios? ¿Por qué? Entonces quiero que participen. Que no van a ser como los estudiantes que no les hablan y no participan. Puede ser por necesidad, realmente que lo necesitemos, o porque se nos crea una necesidad. Exactamente, profesora Marisol, muchas gracias. Porque se nos crea una necesidad, ¿cierto? Porque muchas veces compramos algo, cuando regresamos a casa nos damos cuenta que no lo necesitábamos. Sin eso podíamos existir, podíamos seguir viviendo, ¿cierto? No lo necesitábamos, pero nos motivaron, nos crearon esa ansiedad, exacto, nos crearon esa motivación. Entonces, ¿por qué no generarle al estudiante contenidos que lo motiven? Entonces, aquí entra en juego en la parte de diseñar esas experiencias de aprendizaje, pensar que la experiencia es para el estudiante, no es al gusto mío como docente, sino qué le gusta al estudiante. Es que a los estudiantes hoy les gustan mucho las redes sociales. Y entonces los adultos a veces las satanizamos, ¿cierto? No, es que, por ejemplo, yo les voy a confesar, les voy a contar un secreto, y aquí no creo que salga ese secreto. A mí no me gusta el TikTok, no me gusta. Pero me ha tocado revisar cómo hago para que con ese TikTok yo le llame la atención a los estudiantes. Hace poco tuve una experiencia, yo estoy realizando un COI, que es una experiencia de aprendizaje de colaboración en línea con una universidad de Guadalajara, una compañera en Guadalajara. Mis estudiantes son un poco mayores a los chicos de Guadalajara. Entonces, ¿cómo hacíamos como para integrarlos? Yo indagando con los míos, sí, usaban el TikTok. Y yo no me gusta el TikTok, pero bueno, toco el TikTok. Entonces, ¿qué hicimos con el TikTok? Les pusimos a que crearan un video donde contaran un poco de su cultura, de su idiosincrasia, para que pues, los de Colombia los conocieran y los de México conocieran a los colombianos. Y fue una experiencia muy agradable. Me dicen que casi no se entiende. Me voy a pegar más acá al micrófono. Ahí me escuchan mejor. Sí, se escucha mejor o se sigue entrecortando. Bueno, y la experiencia fue interesante y lo que hemos hecho es como ir revisando como a través de esa red social de TikTok, cómo le podemos sacar, digamos, lo bueno a ese tipo de redes, que es donde el estudiante se va a sentir más cómodo. Entonces, muchas veces nosotros como profesores podemos satanizar ciertas tecnologías o no sacamos ese tiempito para analizar esos contextos de nuestros estudiantes y con base en eso diseñar para ellos. Entonces es lo que hace la parte publicitaria, diseña para el usuario. O algo que también se ve mucho en publicidades es diseño de experiencia de usuario. Como yo diseño, por ejemplo, los celulares, los Samsung que están saliendo ahora que se doblan o que se meten en el agua y no les pasa nada. O sea, están pensando en el usuario para poder diseñar. Entonces, nosotros como docentes debemos pensar igual. Yo diseño no un material educativo, yo diseño una experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Que mi estudiante se sienta súper a gusto con eso que le diseño. Y pues obviamente tenemos que tener la capacidad de reinventarnos, sí o sí, hay que hacerlo. Ahora, el estudiante en un ambiente híbrido, ¿qué rol tiene? Él es el actor principal, es el protagonista.
pero ahora tenemos que, eso es una palabra, yo pienso que se utiliza mucho, es que el estudiante es el actor principal, es que el estudiante es el protagonista. Yo quiero que ustedes se pregunten, ¿realmente sus estudiantes son los protagonistas del proceso de aprendizaje? ¿Sí serán esos protagonistas? ¿Qué estamos haciendo para que sean protagonistas? ¿O qué necesitamos hacer? Entonces, el estudiante debe tener un rol participativo, pero las estrategias que diseñemos nosotros son los que van a llevar a que sí cumplan ese rol participativo. ¿Cómo vamos a hacer? Que ellos sean esos protagonistas, que ellos sean co-creadores, que el docente, que usted es señor docente y profesor o maestro, le genere a él la información necesaria para que él vaya y co-construya con sus compañeros, para que él sea un prosumidor, no solamente consuma, sino que también produzca información. Y así podamos, digamos, podamos llevar a la realidad esa formación holística desde el ser, de cómo formo al estudiante como un ser humano, cuál es ese propósito de información, es que tengo que orientar química, pero detrás de química, ¿cuál es el propósito de formación que tengo? O sea, ¿cómo llevo a construir ese ser, a formarlo desde el ser, desde el hacer, desde eso que va a aprender en química, pero eso cómo va a ayudar a que él sea un mejor ciudadano, una mejor persona, ¿cierto? Entonces aquí entra en juego el tema del ser, el hacer, el conocer y el convivir. ¿Cómo esto lo integro dentro de mi estudiante para que sea participativo, protagonista, co-creador, prosumidor y responsable del medio ambiente y responsable de su entorno, de su contexto? Y que aprenda a trabajar colaborativamente, porque definitivamente cuando salimos ya a trabajar desde nuestras diferentes profesiones, nos toca sí o sí trabajar de manera colaborativa. No podemos trabajar solos ni aislados. Entonces, muy importante. En esta infografía, este material se los van a compartir a ustedes. Me parece súper interesante porque dan unos puntos claves para este aprendizaje híbrido, ¿cierto? Entonces, miren, pongan en el centro a los estudiantes. Mire que su currículo sea flexible. Utilice diferentes recursos. Mire qué metodologías diferentes. O sea, ya no podemos seguir usando las metodologías que usábamos. Muchas nos tocará cambiar el 100% metodologías o adaptarlas, ¿cierto? Mirar qué estrategias, qué técnicas vamos a trabajar diferentes con ellos, promover ese aprendizaje colaborativo. Integrar, ¿cómo vamos a hacer para integrar las actividades a distancia y las actividades presenciales, ¿cierto? De una manera muy flexible para ellos. Ese acompañamiento es vital, el acompañamiento es súper importante en ese proceso porque si para nosotros los profesores es complejo, pues pongámonos en el lugar del estudiante. Usted está dando una clase, pero es que él tiene que ver varias clases presenciales o a distancia. Él no va a estar en contacto con sus compañeritos, con sus compañeros de clase, con sus amigos. Entonces, tenemos que ponernos también en los zapatos del estudiante, ¿cierto? Evaluar de una forma integral. No es la nota por la nota, sino lo que quiero a través de ese proceso de aprendizaje. Y pues la preparación continua es muy importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, me disculpan un poquito, estaba un poco agripada. Entonces me da a veces tosecita. Bueno. Entonces ahora vamos a hablar de esas metodologías activas que ustedes pueden tener presente para que ese rol participativo se dé. Entonces, esas metodologías activas que garantizan que el estudiante sea el actor principal de su proceso de aprendizaje, nos llevan a la autonomía del estudiante, que él sea más autónomo y no tenga que tener ahí el docente, porque es que el docente ya no va a ser el que va a facilitarle el 100% de su aprendizaje, no, él lo va a acompañar, nosotros lo vamos a acompañar, vamos a hacer esos facilitadores como esos coach, pero el responsable tiene que ser él, ¿cierto? Eso es un reto, y es un reto muy grande. También tener presente pues que este tema de pasar de la presencialidad a la virtualidad, ahora lo híbrido, pues dentro del modelo educativo supone un cambio de paradigma, es todo un cambio de paradigma y eso no es fácil, ¿cierto? Los seres humanos estamos acostumbrados a algo y cuando nos cambian el chip no es tan sencillo. Entonces, poco a poco tenemos que ir trabajándole a eso. Profesor Arnoldo, bien pueda. Sí, buenos días. Yo soy de Mexicali, Baja California. Quería preguntarles si nos iban a poder proporcionar esta información para poderla replicar nosotros con nuestros compañeros maestros, o de qué manera podíamos acceder a esta presentación o conferencia que usted amablemente nos ofrece. Porque a mí se me hace importante que todos
podamos obtener o acceder a este tipo de información, porque es importante también para contrarrestar un poco la resistencia al cambio que todos tenemos en los planteles. ¿Sí? A mí me gustaría en lo personal, porque estamos empezando un nuevo proyecto aquí en el plantel para que podamos hacerlo con los compañeros. Claro que sí. Gracias. Pues muchas gracias, profesor. La presentación, yo creo que se las deben compartir. Yo ya la pasé, no sé ya la grabación, ya les escribían en el chat si la grabación también se las comparto. Sí, pues Sí, no, hola, no sé. hola maestra. Solamente para comentarles a todos los directivos de las diferentes escuelas, si en el chat los que estén interesados en tenerla nos pueden poner el nombre de su escuela y que están interesados, la licenciada Mayra se va a poner en contacto con ustedes para hacérselas llegar. Gracias, continúe, ingeniero. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Entonces, eso sí, un cambio de paradigma. De hecho, le están escribiendo en el chat, ¿cierto? Este cambio fue difícil, ¿cierto? Y nos ha tocado adaptarnos. O sea, no nos dieron ni tiempo de pensar. Solo adáptese, sí o sí se adapta. Entonces, ha sido un cambio de paradigma y yo creo que poco a poco, aunque ha sido rápido, pero toca poco a poco ir adaptándonos hasta que, bueno, esto ya se convertirá en algo del día a día. Pero pues mientras nos adaptamos, nos toca ir aprendiendo diferentes herramientas, ir explorando diferentes recursos. Bueno, entonces dentro de las estrategias de aprendizaje activo hay muchas, yo traigo solo algunas. Entonces está el tema del aula invertida, ese trabajo colaborativo y esos aprendizajes que se llaman basados en proyectos, en problemas, en juegos, incluso en retos. Voy a hablar un poco de ellos y les voy a dar algunas herramientas tecnológicas o herramientas y con las que ustedes pueden trabajar este asunto. Entonces tenemos el tema del aula invertida. Me podrían escribir también en el chat si alguno de ustedes ha trabajado el aula invertida. El tema del aula invertida o el flipped classroom, yo creo que es una de las metodologías que se está usando muchísimo. Entonces, normalmente nosotros, ¿qué hacemos en clase? Llega nuestro estudiante a clase y le damos el tema. Y le ponemos tareas o trabajos para que la desarrolle en casa, ¿cierto? Eso es lo normal que hacemos, lo más normal. El aula invertida se llama invertida porque entonces ya es diferente. El estudiante, le damos nosotros al estudiante el material para que en su casa lo estudie y llegue a clase a preguntar, a resolver dudas y a hacer, digamos, por decir algo, las tareas. Entra a trabajar con nosotros la parte práctica. Pero ese tema de que le voy a entregar al estudiante los temas, aquí tenemos que ser muy creativos. Y hay que favorecer los diferentes estilos de aprendizaje, bien sea porque hablemos de estilos de aprendizaje visuales, auditivos, kinestésicos, o porque digamos que hay tipos de aprendizaje, está el que es acomodador, asimilador, el que es divergente, convergente, dependiendo del autor que usted vaya a tomar. Entonces, ¿cómo le entregamos al estudiante esas unidades para que estudie? Entonces, requiere más tiempo para nosotros, pero una vez usted prepare todo su material, al inicio usted prepara todo su repositorio y todo su material, pero usted le va a garantizar que al estudiante va a ser mucho más sencillo para que le estudie. Entonces, acá hacemos uso de los podcasts y para hacer los podcasts, pues no es necesario tanta tecnología, simplemente utilizamos nuestro dispositivo celular y podemos hacer pequeñas grabaciones, eso se llaman microlearnings, lecciones cortas, digamos de máximo 3 minutos, donde yo le doy al estudiante la lección, se la puedo grabar para que él escuche, o le puedo proporcionar videos para que alguna conferencia o algún video en YouTube para que él la pueda ver, ¿cierto? No todos somos auditivos. Le puedo generar diferentes materiales en guías para que él los lea, pero con links para que él pueda ir a profundizar. Entonces hay que buscar una manera muy flexible y didáctica de darle ese material. De tal manera y con unas muy buenas instrucciones, que él tenga claro qué es lo que tiene que hacer con el material. De esta manera, cuando él llega a la clase, pues que ya tenga los conceptos apropiados o por lo menos leídos y estudiados, y ya en la clase diseñar diferentes estrategias. Entonces una ruleta, como van a hacer ahorita para la rifa, entonces una ruleta con los nombres para hacer una especie de debate, entonces como al azar. El estudiante sabe que tiene que estar preparado porque en algún momento le va a tocar hablar. ¿Yo qué hago en mis clases? Los estudiantes por lo general no prenden las cámaras, pero ellos saben que en algún momento lo tienen que prender, porque yo hago juegos, entonces cuando el estudiante le toca de pronto participar, tiene que tener la cámara prendida, porque yo doy puntos.
Entonces, si no tiene la cámara prendida o en el momento no está presente, se perdió el punto y ese punto le puede suponer una décima en una evaluación. Entonces, cuando uno ya los va como motivando con ciertos elementos, ellos ya saben que tienen que estar conectados. Entonces, yo lo que hago es que todas mis clases, yo les doy alguna nota apreciativa. Y pues, lastimosamente, muchos estudiantes están por la nota. O sea, uno no debería estudiar por la nota. Pues la nota no dice si él es, yo puedo tener un 5 y puede que no sepa. O no sepa aplicar la información, pero pues, infortunadamente el sistema educativo que tenemos nos pide, entonces hay que también hacer uso de eso, no exagerar tampoco en el tema de puntajes y eso, pero sí buscar la manera de cómo los motivo para que estén siempre atentos porque en algún momento van a participar. Entonces, dentro del aula, ellos van y hacen su trabajo. ¿Qué hace eso? Que sean participativos, esa participación sea activa, que tengan que tener apropiación por ese conocimiento, que interactúen entre ellos. Entonces, ¿cómo hacemos para que interactúen? Yo tengo una compañera en la universidad, ella es de ingeniería ambiental, y ella cada año con los estudiantes, ella genera una cumbre de líderes. Y es muy interesante porque esa cumbre de líderes no es ficticia, es real. Entonces ella a los estudiantes, cada uno les da un rol. Entonces, cada estudiante es el presidente de un país. Y plantean problemas globales a nivel de medio ambiente. Entonces, cada representante de su país, él tiene que ir a indagar. Entonces, es que le tocó ser el presidente de Kenia. Pues el estudiante tiene que ir a indagar que sea en Kenia, cuáles son los problemas a nivel medioambiental que se están dando. Entonces, cuando ellos llegan a la clase, es todo un juego. Es ella lo hace por medio de juegos. Pero es un juego, digamos, es un juego serio, porque es un juego que está trayendo situaciones de la vida real. Entonces, el estudiante, para poder hacer las participaciones, le toca haber leído acerca de ese país. Entonces, es una buena estrategia. Por ejemplo, en inglés, yo tuve un profesor en inglés que hacía algo similar. Una vez nos puso a hacer ustedes han visto ese programa, creo que se llama Tiburones, que es con Donald Trump. Eso lo presentaban por televisión. Y uno tenía que vender la idea de su emprendimiento para poder que no era con Donald Trump, pero sí era como Tiburones. Uno tenía que vender la idea del emprendimiento para que un inversionista se la comprara. Entonces uno tenía que ir a indagar en inglés. Teníamos que familiarizarnos mucho con el vocabulario de lo que queríamos de nuestro emprendimiento para poder que ganáramos puntos. Y él nos daba tarjeticas con puntos. Y eso nos ayudaba mucho en las evaluaciones. Entonces, ¿cómo llevaba él al juego? Entonces, afuera teníamos que ir a estudiar el tema para luego llegar a la clase y hacer toda la parte práctica. Entonces, es una muy buena técnica la aula invertida. ¿Alguna pregunta? Entonces, esto que hace la aula invertida es, lo que dice acá, es darle la vuelta a esa pedagogía tradicional, ¿cierto? A lo que estamos nosotros acostumbrados. Entonces, ¿qué hace el docente en clase? Va evaluando el desempeño del estudiante. No evalúa por una nota simplemente de un examen, no, evalúa el proceso. Es una evaluación. Favorece mucho la evaluación formativa. Bueno, tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Acá los estudiantes tienen un rol activo porque en un proyecto cada uno tiene que desempeñar algún rol. Entonces, se escoge el proyecto sobre el que se va a trabajar, asegurarnos de que ese proyecto sea real, o sea, que cumpla o que supla alguna necesidad del contexto donde los estudiantes estén. Preferiblemente que el proyecto no sea ficticio, sino que de verdad ellos generen un proyecto, analicen un contexto y a ese contexto le encuentren una necesidad y le generen un proyecto para resolver esa necesidad. Y aquí se favorece mucho la interdisciplinariedad. Porque los docentes de diferentes disciplinas pueden generar un proyecto y presentárselo a los estudiantes o que ellos lo propongan, preferiblemente que ellos lo propongan. El rol del estudiante es súper activo y el del docente no. El del docente es más de acompañante, ¿cierto? Más de orientar, pero el rol activo lo van a desempeñar ellos. Importante, por ejemplo, empezar estos proyectos a través de una pregunta. Entonces, aquí se favorece esa metodología de la pregunta, la importancia de que ellos pregunten, porque la pregunta les va a traer ese razonamiento, resolución de problemas, la síntesis, favorecen muchos otros elementos. Entonces, la pregunta es el desafío. Cómo a través de una pregunta los lleva a que resuelvan algún problema y cómo integro diferentes áreas disciplinares para que se desenvuelvan en ese proyecto. Bueno, acá les dejo una infografía sobre los pasos que pueden llevar
para ese desarrollo de ese tipo de aprendizaje, ¿cierto? Desde el punto de partida, de la pregunta inicial, cómo esto favorece la transversalidad de las diferentes asignaturas, cómo favorece, al haber un intercambio de ideas, se favorece un pensamiento divergente, pero cuando ellos ya se centran en lo que quieren, entonces acá ya favorecemos ese pensamiento convergente. Entonces les puede servir mucho esta presentación. ¿Qué actividades o qué herramientas TIC pueden ustedes utilizar para esto? Entonces, no sé si conozcan estas herramientas. Acá les dejo entonces algunas. Se pueden utilizar herramientas como el Padlet. Voy a nombrarlas y les voy a abrir algunas. Estos son muros virtuales. Entonces son muros virtuales donde asumimos como si tuviéramos el tablero y le entregáramos al estudiante estos post-its, no sé si allá se llaman igual, lo que están viendo acá, que se pegan en el tablero con ideas. Entonces está Padlet, Stoneboard, Jamboard, que es de Google, o Miro. Voy a abrir, por ejemplo, este Padlet. Es súper sencillo de utilizar. Son herramientas que requieren que ustedes se registren. Ustedes ingresan a padlet.com y él les va a pedir un registro. Sin el registro, pues no pueden ingresar. Este Padlet permite hacer hasta 5 muros gratuitos. Y lo que hace uno es que cuando hace un Padlet, bueno, yo no puedo crear acá un Padlet porque ya tengo la... Así aquí rapidito me puedo cambiar de cuenta. Entonces lo que hacemos con el Padlet es a través de una pregunta o a través de una temática, poner a los estudiantes a que sean ellos los que aporten en esa temática. Es súper sencillo. Entonces uno le dice acá hacer un Padlet, él les va a mostrar diferentes tipos de Padlet. Es como la presentación, cómo se va a ver el Padlet. Voy a escoger este. En este Padlet, entonces ustedes les va a dar la oportunidad de que le agreguen un título, o sea, cambiar ese título, ponerle una descripción al Padlet y configurar ya la forma. Tiene pues aquí unos colores, pero ustedes pueden configurar desde el fondo el color, toda la parte del Padlet, como quieren el color. Si ustedes quieren que ese Padlet pueda tener comentarios, pueda tener algún tipo de comentario, No, pues si quieren que tenga alguna reacción, entonces, por ejemplo, con estrellitas. Supongamos que yo voy a hacer aquí un Padlet rápidamente. Digamos que este es metodologías activas. Voy a hacerlo acá rápido. Listo, metodologías activas. Y entonces voy a poner que esto es de preparatoria, Xochicalco, ¿cierto? Preparatoria. Xochicalco con Z, si ya queda extraño, ¿sí o no? Entonces vamos a suponer que ustedes son mis estudiantes y yo voy a hacer un Padlet. ¿Listo? Entonces dice empezar a publicar. Entonces, como yo soy la profesora, voy a poner acá un título. Entonces voy a hacer acá, por decir algo, voy a poner apreciaciones. No sé. Y acá voy a escribir. Escribe o comparte más bien qué metodologías utilizas en clase para promover la participación de tus estudiantes. Participación. Listo. Y publico. Entonces yo quiero que mis estudiantes participen en esta pregunta. Entonces yo puedo hacer que o le pongan acá comentarios, es tipo red social, entonces van escribiendo comentarios, o que publiquen otros posts, como si esto fuera un post. ¿Cómo lo comparto? Le digo compartir, copio el enlace en el portapapeles y aquí se los voy a poner a ustedes en el chat y quiero que me respondan. Entonces, cuando ustedes le den clic, no sé si lo tengo privado. Acá está la cambiar privacidad, lo voy a poner que sea público porque si no, entonces no se va a poder. Ahora sí, guardar. Entonces, cuando el estudiante entra, ¿qué hace? A este más, este botón rosadito, le da clic y le pone un título a su participación, escribe su participación, pero puede anexar documentos, puede tomar fotos, puede anexar links, puede anexar imágenes. Entonces uno acá también, esa es una manera también de ponerlos a interactuar. Yo he visto Padlets donde lo que hacen es usarlos para que el estudiante con un video se presente o con el video hay una lección, se grabe diciendo la lección, no solamente escribiendo. Entonces los invito a que por favor ingresen acá, así ingresemos y leemos acá, pues escribamos. Yo voy a ir pasando a otro para que nos pueda rendir. Y ya nos devolvemos acá.
Por ahí ya están escribiendo. Uno sabe que están escribiendo porque sale por acá una hormiguita. Entonces uno sabe que alguien está participando. Esto es un Padlet. Otra forma de participar es a través del Stoneboard, es una lluvia de ideas. Sobre este pues es un poco más complejo. A ver si puedo mostrarles algo que ya tenga aquí. Eso es para lluvia de ideas. Es gratuito, hasta permite que hayan grupos máximo de 5 personas. Entonces uno puede crear con ellos grupos, pero no pueden haber más de 5 personas para poder trabajar. Entonces, esto se trabaja a través de una lluvia de ideas. Usted como profesor crea un tablero. Usted crea un tablero como profe. Por acá me está pidiendo unos cookies. Y me estorba por acá esto. Entonces uno crea un tablerito, pone acá, es muy parecido al Padlet. Entonces lo que uno puede hacer acá, en esa parte inferior, le sale en adicionar lo que usted quiere hacer. Usted puede escribir un texto, usted puede poner una imagen, un video, o puede poner una cartica. Yo escribo hola. Y le doy a este chulito. Entonces lo que sale son tarjeticas. Entonces yo puedo poner a que los estudiantes me den lluvia de ideas. Y lo interesante de esto es que las lluvias de ideas se pueden votar. Entonces entran varios acá, entonces le pueden dar acá clic y van votando, van votando, van votando. O le ponen un comentario a la idea. O asignan, o usted le puede asignar, digamos que usted hace una actividad y dice, bueno, voy a hacer un trabajo por proyectos. El que va a buscar la información, usted va asignando tareas, ¿cierto? Así funcionan pues estas herramientas. Que pues no se las puedo compartir todas por el tiempo, pero miren, por ejemplo, acá ya están ingresando. Entonces acá colocan, aquí ya, para que lo puedan, ustedes ya luego cacharrear. El Miro funciona muy similar al Padlet. Ustedes le van a dar clic y van a entrar a la herramienta. Bueno, otra metodología activa es el aprendizaje basado en problemas, muy similar a la de proyectos. Es muy similar. Básicamente el aprendizaje en problemas busca que el problema sea real, como el que les hablaba de la cumbre de líderes, para que ellos puedan formular preguntas, soluciones, puedan plantear algún dilema, puedan reflexionar, puedan analizar. Es una metodología activa muy interesante. Acá están los pasos para que ustedes puedan trabajarla. Entonces está desde la planificación hasta la evaluación y autoevaluación de la idea. ¿Qué herramientas pueden utilizar? Como es de la vida real. Entonces, ustedes pueden utilizar diferentes simuladores. Aquí les dejo un simulador para circuitos, un simulador que se puede utilizar para trabajar el tema de ciencia y matemáticas, o si trabajan química, hay simuladores para la química, entonces que resuelvan algo de la vida real. O si ustedes quieren generar en eso una lluvia de ideas, porque uno de los pasos es crear lluvia de ideas, pueden hacerlo a través de nube de palabras, como lo hicieron ahora con el Menti. Simplemente ingresan a cada uno de los links, ustedes les dan la URL y ellos pueden ingresar la información. Entonces están las nubes de palabras. Tenemos el aprendizaje basado en juegos, es uno de mis favoritos. Y es que el juego es muy importante, porque jugar es una expresión social, es un hecho cultural. Uno de los autores que más trabaja el juego se llama Huizinga, y él habla que el juego es una de las formas en que nosotros podemos dar soluciones a diferentes problemas de una manera muy creativa. Él tiene acá, voy a pasar acá, él dentro del juego habla de círculo de juego, habla del círculo de juego, y el juego recuerden cuando ustedes estaban pequeños y jugaban, todos los juegos tienen reglas, que son los límites. Entonces, por ejemplo, yo hice un juego, un tablero de mesa, después yo les dejo acá en esta presentación un link, ustedes pueden ingresar a mi página, estoy digitalizándolo, entonces los que puedan ingresar luego lo van a ver, digamos que en 2 semanas creo que lo tengo ya en la página. Entonces el juego que permite que el estudiante sea autónomo en el juego, que participe de manera voluntaria, no se puede obligar al estudiante, si no quiere jugar no puede, pues no lo puede obligar, pero a través del juego él va a aprender, pero se va a divertir. A través del juego van a existir reglas, o sea que él va a aprender que en la vida hay reglas, o sea no puede hacer lo que quiera, hay reglas para moverse dentro de la vida. Tiene que tomar decisiones que lo van a llevar si la decisión es equivocada, entonces pues eso va a tener una consecuencia, igual que si la decisión es aceptada. Y en el juego se permite el error, él se puede equivocar porque ese error va a aprender y va a tener una experiencia de aprendizaje.
ustedes para trabajar con juegos, entonces acá pueden utilizar, por ejemplo, este es una app, es súper sencillo de trabajar y es una app que permite trabajar la parte lógica. Y aquí, ¿qué hacen? Usted descarga la app en su celular, acá está el video de cómo funciona, y el estudiante puede crear videojuegos, simplemente dibujando el juego en papel. Es súper chévere. El estudiante dibuja el juego en papel blanco, cada color significa, ahí en el video se les va a dejar. Entonces el rojo creo que significa, el rojo son elementos que se mueven, que se pueden mover. Entonces se trabaja con el color azul, el color negro y el color rojo. Y cada color significa algo. Entonces él puede diseñar todo un juego y lo que hace uno con el app es tomar fotos y al tomarle la foto, él le hace uno toda la parte de programación. Súper sencillo. Entonces usted también puede trabajar, crear un videojuego, depende de la materia que usted esté trabajando con el estudiante, puede crear un videojuego y es pues muy sencillo de utilizar. También puede utilizar diferentes plataformas, no sé cómo estoy de tiempo, si les alcanzo a presentar alguna de estas. Esta de World es súper sencilla de utilizar. El World permite que usted cree alguna actividad. Me salí. Ya. El World permite que usted pueda crear diferentes actividades para evaluar o usted puede crear actividades para hacer algún refuerzo de algún tema, pero lo puede hacer de una manera muy divertida. Yo trabajo con gente adulta y pues a mí me ha funcionado mucho esta parte. Entonces usted crea la actividad, usted crea una actividad con preguntas. Aquí rápidamente les muestro. Bueno, es que esto tiene un límite. Yo puedo crear hasta 5 actividades. Si quiero crear más, pues ya me toca pagar. Por ejemplo, esta actividad es una sopa de letras. Es súper sencilla. Usted le da el título de su actividad. Si quiere, le dan instrucciones. Y dependiendo de lo que usted escoja, él tiene para hacer emparejamientos, para hacer, bueno, el tema de las sopas de letras, para hacer falsos y verdaderos. Entonces, como esto es una sopa de letras, él me permite acá colocar la letra y la descripción de la letra, ¿cierto? De la palabra. Listo, yo creo. Pero lo interesante que les quiero mostrar aquí es que yo creé una sopa de letras, ¿cierto? Entonces, esto es una sopa de letras. Entonces, yo busco acá la palabra. Pero el programa le da otras opciones. Le dice, bueno, no. ¿Y qué tal si usted no lo presenta como sopa de letras, sino como un quiz? Yo le doy clic y él simplemente, el programa me cambia. Bien, ya es un quiz. O yo le digo, no, yo lo quiero como un juego. Un juego como de un show. Entonces me sale como un juego de un show donde los participantes escogen la respuesta. Ay, no, quiero 50-50, es que no estoy seguro. Deme el 50-50. Le borra 2 que no son y le deja 2. O deme más tiempo, porque es que necesito más tiempo. Entonces, esto es muy chévere. Esta aplicación es súper interesante de trabajar. Fuera de eso, usted tiene la opción de que usted la comparte por la opción de mis estudiantes. Entonces, usted aquí le dice Start, tal cual la puede dejar como está, y le dice Inicio. Se la manda a sus estudiantes, le manda la información a sus estudiantes, y cuando ellos vayan a ingresar, se las copio para que simplemente miren lo que pasa cuando ustedes ingresan. Les va a pedir el nombre. Entonces el estudiante ingresa su nombre, desarrolla la evaluación, se la puede hacer como evaluación, y usted después viene a mis resultados, y lo interesante de estos, cojamos alguna que esté ya se haya respondido, y es que usted aquí no se desgasta usted calificando. Él le dice cuántos estudiantes participaron, le da estadística de las respuestas, le da estudiante por estudiante, y le dice cuántos puntajes sacó el estudiante. Es más, acá se la muestra mucho más. Le muestra por preguntas cuántas correctas respondieron, cuántas incorrectas, y le muestra de cada estudiante la estadística de lo que respondió. Le dice, esta estudiante respondió 1 incorrecta, 0 correctas. Esta respondió 5 correctas, 0 incorrectas. Entonces es mucho más fácil calificar, por ejemplo, con esta plataforma del World. Y es muy sencilla de utilizar, es muy adaptativo. También tenemos el Quizlet. Este Quizlet lo que hace es trabajar fichas. Usted puede crear fichas de estudio donde aquí sale, por ejemplo, hay un tema que yo hoy diseño de software educativo. Entonces, ¿qué es una imagen? Entonces la devuelvo y me dice que representa la imagen. ¿Qué es el uso pedagógico del sonido? La devuelvo y me dice. Entonces son fichas de estudio que usted puede crearlas, le comparte al estudiante la ficha con este link, simplemente le da clic al link para que la comparta y él puede estudiar, o usted lo presenta en el tablero, en
en el video bien o luego lo proyecta y entre todos van estudiando. Y usted puede cambiar la ficha, o sea, usted tiene la ficha, pero él le permite que usted pueda cambiarla. Si yo le digo gravedad, entonces ya me lo convierte más como un jueguito, ya me lo convierte más como en un juego. Entonces, aquí sería más para definiciones cortas. Yo tengo que poner la definición antes de que esto caiga, porque si no voy a perder. Entonces, también puede utilizarse como un juego. Por eso se trabaja para aprendizaje basado en juegos. Está el generador de dados, para que usted cree algo al azar, o cree números aleatorios, o cree ruletas. Entonces, hay muchísimas herramientas. Bueno, y ya vamos terminando. No sé si el licenciado Cristian me diga cómo estoy acá de tiempo. Pueden crear avatars, se puede crear alguna narrativa. En cualquier disciplina se pueden crear narrativas. Entonces, que a través que creen un cuento, una narración, y creen su propio avatar para el cuento. Entonces, aquí hay. Este es mi avatar, por ejemplo. Yo tengo gafitas, entonces me parezco a esa muñequita. Pueden trabajar imágenes interactivas. Esta es muy buena opción, la imagen interactiva. Y es que usted puede poner una imagen. Esto fue un trabajo que hice yo con unos niños de un periódico que ellos hicieron. Entonces, para yo exponer lo que los niños hicieron, hice la imagen permite que yo marque algunos puntos de la imagen y cuando le doy clic me lleva a otros sitios. Por eso es una imagen interactiva. Entonces, para poder mostrar el periódico, entonces yo lo hice de esta manera. Nunca me va a cargar, bueno, está muy demorado para cargar. Entonces, esto es un ejemplo de imagen interactiva y son plataformas muy fáciles de utilizar. Este Thinklink, thinklink.com, también requiere que se registren. Es muy importante que se registren para poder trabajar. Pueden trabajar esta administración de grupos. Esta se llama ClassDojo. A pesar de que uno la ve que es muy infantil porque tiene muñequitos, pero yo también la he utilizado con adultos y les ha gustado mucho. Y es que lo que hace es que usted crea un grupo y genera a los estudiantes, o sea, crea a todos los estudiantes, a cada estudiante le genera un monstruo. Entonces lo que usted hace luego es que usted va a trabajar un tema al azar, perdón, va a generar una lección, entonces usted dice, bueno, vamos a ver quién le toca exponer hoy. Usted lo pone al azar y él se lo da al azar. Dependiendo de lo que usted quiera, le puede dar puntos al estudiante, le dice, uy, súper bien, hiciste la tarea, entonces le doy un punto. Entonces él ya sabe que tiene un punto por tarea y acá le va a generar. Ah, no, es que ese estudiante participó, le voy a dar un punto por participación. O es que ese estudiante hizo un muy buen trabajo, le doy un punto. Entonces uno puede generar un sistema de puntos a través de estos muñequitos. Y es una buena opción. Bueno, no sé qué preguntas tienen, dudas. Acá en la presentación les dejo la referencia bibliográfica para que ustedes puedan pues profundizar. En la presentación les dejo mi correo electrónico al inicio para que cualquier duda pues con todo gusto yo les pueda colaborar, me pueden escribir. No sé qué preguntas tengan. Muchísimas gracias por la atención y quedo pues atenta a cualquier duda o cualquier inquietud. Muchas gracias, maestra. Igualmente reiteramos, vamos a abrir un espacio para las preguntas y respuestas. Pueden prender su micrófono o pueden dejarlo en el chat, como ustedes prefieran. Aquí les damos lectura. Buenos días, de aquí de Hermosillo, Sonora. Soy maestra de CECITES Hermosillo 1. Mi nombre es Karina. Y considero que todos estos aspectos que ustedes están compartiendo como universidad, pues lo visualizo como una excelencia, ¿verdad? Entonces, pues dando las gracias a la maestra que nos compartió, ¿verdad? La sabiduría, más que todo, a su nivel, ¿verdad? De todos los recursos, pues ahora hay que aplicarlos en las ECAs de planeación porque ahora nos estamos confrontando aquí al nuevo modelo educativo de la escuela mexicana y todos los aspectos que nos piden es pues unirnos con manos firmes, ¿verdad? Y pues de mi parte sería todo, que quedó claro y nada más pues
punto clave, la innovación, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias. Sí, la innovación, pues las herramientas, hay muchas herramientas, pero el tema es cómo las aplicamos, ¿cierto? Cómo las utilizamos para lo que necesitamos o cómo hacemos combinación de herramientas. La parte de innovación es muy importante. Muchas gracias, profesora Karina. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y si no, muchísimas gracias pues por este espacio. Les deseo muchísimos éxitos en esto pues que ustedes empiezan del aprendizaje híbrido. De verdad, muchos éxitos. Espero que todos sus estudiantes se puedan adaptar y que nosotros también, ¿cierto? Que ustedes como docentes pues puedan hacer esa adaptación. Quedo a sus órdenes a través de mi correo y de verdad muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio. Gracias a todos. Muchas gracias a usted, maestra, por compartirnos su conocimiento, por ser parte de este encuentro. Y en nombre de Universidad Xochicalco, le queremos otorgar el presente agradecimiento a la maestra Yorladis Alzate Gallego por impartir la conferencia de lo virtual a lo híbrido en el evento Conferencia y Desayuno para Orientadores Educativos. Muchísimas gracias. De momento le hacemos esta entrega de manera virtual, pero aquí la esperamos muy pronto. Ojalá que nos pueda visitar. Ay, sería qué un placer. Para mí sería también muy agradable poder ir a conocer. Qué rico. Esperemos que se pueda el otro año. Esperemos que sí. Aquí la esperamos, aquí tiene su casa y con muchísimo gusto la recibimos. Gracias en nombre de Universidad Xochicalco y de todos los asistentes que por aquí tenemos en el chat. Felicitaciones, excelente conferencia, muchas gracias, muy interesante. Así que a seguir aprendiendo y cómo aplicar todas las herramientas. Gracias, maestra. No sé si Gracias, que estén muy bien. No, muchísimas gracias. Entonces los dejo en su evento, que estén muy bien y bendiciones para todos. Hasta luego.